Hanukkah recuerda que el milagro no elimina la lucha, pero le da sentido. El milagro no llega cuando todo está en paz, sino cuando elegimos pelear la guerra correcta. Nos enseña que el verdadero milagro nace cuando la conciencia entra en guerra con la inercia. Bienvenidos. Haremos un poco de historia de Hanukkah y luego miremos la parte cabalística. Empecemos. En la historia de Israel, de la tierra de Israel, en el siglo II antes de la era común, el dominio del imperio griego no solo controlaba el territorio, sino la forma de pensar y de vivir del pueblo judío. Esa cultura valoraba sobre todo la razón, el cuerpo y lo que se podía ver y explicar. Para ellos, todo debía tener una explicación lógica y servir a la vida material. No prohibían creer en Dios, pero sí vivir guiados por la conciencia espiritual. Eso sí prohibían. La fe podía quedarse en la mente, pero no influir en la forma de vivir. Por eso prohibieron prácticas como el estudio de la Torá, la circuncisión y la purificación. No por ser rituales externos, sino porque recordaban que la vida tiene un sentido más alto que lo material. Lo más grave ocurrió cuando el templo de Jerusalén fue profanado. No fue solo un acto político, sino un mensaje espiritual. El templo representaba la idea de que la vida cotidiana puede ser un espacio de encuentro con lo divino. Al contaminarlo, se intentó apagar esa conciencia. Un pequeño grupo conocido como los macabeos se negó a aceptar esa imposición. Eran personas comunes que comprendieron que lo que estaba en juego no era solo la libertad externa, sino la identidad espiritual. Su lucha fue desigual y aún así vencieron. Ese fue el primer milagro de Hanukkah. Al recuperar Jerusalén, los macabeos reinauguraron el templo. Al buscar el aceite puro para encender la menorá, encontraron solo una pequeña vasija que no había sido contaminada. Alcanzaba para un día, pero duró 8. Ese fue el segundo milagro. Esto no solo es historia. Aquí hay un proceso que se repite en cada generación y en cada persona. La tensión constante entre quedar atrapados en lo material o aprender a vivir con la conciencia despierta. Por eso, Hanukkah es una invitación anual a revisar qué fuerzas gobiernan nuestra vida, qué apaga nuestra luz interior y qué nos permite volver a encenderla. El conflicto tiene dos maneras de verlos. En Cábala explica que en la realidad existen dos flujos. El primer flujo es el flujo de la naturaleza, es vivir reaccionando. Hoy según el ánimo, mañana según el miedo, otras veces desde una herida o desde lo que el entorno impone. Cuando se vive así, la vida se repite. Cuando las situaciones, pero las respuestas son siempre las mismas, en quiere decir que una persona solo reacciona y no toma conciencia. Nada verdaderamente nuevo puede ocurrir. Cambian las situaciones, pero nada de las respuestas. El segundo flujo es el flujo de la conciencia. El vivir desde el Dat, la conciencia clara y responsable que permite elegir cómo responder y no quedar atrapados en lo automático. Hanukkah pertenece a este segundo flujo. Por eso las bendiciones se agradecen, no solo por los milagros, cuando uno ora las oraciones de Hanukkah. Se agradece también por las guerras, no las guerras externas, sino las guerras internas, la lucha contra el ego, la resignación, la reacción impulsiva. Agradecer las guerras es agradecer la posibilidad de transformar la vida, no resignarse al destino automático. Uno de los conceptos más profundos de Hanukkah es pelear con Dios. No significa rebelarse ni quejarse, es no aceptar pasivamente el flujo natural, cuando la conciencia interior indica que existe otra posibilidad. Dios establece las leyes de la naturaleza, pero espera que el ser humano desde el Da'at aprenda a gobernarlas. Vamos a ver dos ejemplos claros. El de Hannah muy ligeramente porque ya tenemos un estudio que lo pueden encontrar en este mismo canal.
Hannah era estéril según la naturaleza. No se resignó. Su oración fue tan profunda que rompió el decreto y dio a luz a Samuel. Pero Tamar aparece en el libro de Génesis. Era judía, era la nuera de Judá, uno de los hijos de Jacob. Quedó viuda 2 veces y según la costumbre de la época tenía derecho a formar una familia dentro de ese linaje para que la línea espiritual no se perdiera. Sin embargo, las circunstancias se lo impedían y humanamente su historia parecía cerrada. Desde la lógica natural, Tamar debía aceptar que no tendría hijos y que esa línea terminaría con ella. Pero Tamar no se resignó, comprendió que no estaba defendiendo solo un deseo personal, sino la continuidad de una misión espiritual. Actuó con valentía y conciencia, asumiendo un gran riesgo, y gracias a esa decisión nació una descendencia que más tarde daría origen al linaje del rey David. Por eso Tamar es recordada como alguien que no aceptó el destino automático y que supo pelear la guerra correcta, permitiendo que la vida continuara más allá de lo que parecía posible. Ambas, Tamar y Hannah, enseñan que hay momentos en los que aceptar el destino no es fe, sino renuncia, y que la verdadera espiritualidad sabe cuándo insistir. Los griegos no destruyeron el aceite del templo, lo impurificaron. Su mensaje era claro, no existe lo sagrado. Ellos decían así, todo es materia, todo es igual. Pero quedó un pequeño frasco de aceite puro. Ese aceite representa aquello que nunca puede ser contaminado, la chispa interior, la capacidad de elevar la materia, el punto de conciencia que aún sabe trascender. Hanukkah enseña que por más confusión que haya afuera o adentro, siempre queda aceite puro. El trabajo espiritual es encontrarlo y usarlo. La Cábala enseña que existe una luz creada antes del sol, el Or Haganuz, la luz oculta. No está disponible todo el año, solo en Hanukkah. Se abre el canal para recibirla. Solo en Hanukkah se abre el canal para recibirla. El número 7 representa la naturaleza, el 8 lo que trasciende. Por eso el milagro dura 8 días. Encender la Hanukkah, la Hanukkía, no es un acto simbólico, externo. La llama física es un canal para conectar con esa luz espiritual. Por eso esta luz solo se contempla, no se la usa para nada más. Es un entrenamiento de conciencia, salir del automático y volver al templo interior. La menorá no es solo un candelabro, representa las 7 sefirot emocionales, las fuerzas con las que vivimos la vida cotidiana. Encender la menorá significa elevar esas emociones a su forma más pura. La espiritualidad no es escapar de la materia, sino elevarla, comer, trabajar, hablar, relacionarse. Todo puede ser templo cuando hay conciencia. Entonces, la verdadera guerra es transformar esa energía. Cuando la emoción no se eleva, se desordena. El amor se vuelve resentimiento, la disciplina se endurece y el deseo no se llena con nada, queda vacío. Queda ese vacío. Al elevar la energía ocurre el milagro. La oscuridad se transforma en luz. Por eso es pelear con Dios, como Jacob con el ángel. No soltar la dificultad hasta recibir la bendición. Pero ¿cuál es el milagro verdadero? Miremos lo que dice el Talmud. El Talmud dice, quien rescata al hijo del rey del basurero puede anular decretos. Esta idea también aparece en los evangelios. Levantar lo perdido, rescatar al caído, tiene poder para cambiar una historia que parecía cerrada, ¿verdad? En el lenguaje de los sabios, el rey es Dios. El hijo del rey es el alma humana que proviene de lo divino. El basurero no es un lugar físico, sino un estado, una vida vivida en confusión, en caída de conciencia,
en reacciones, en ego, en sufrimiento o desconexión espiritual. Entonces, cuando una persona logra rescatar su propia alma o la de otro de un estado de caída, de inconsciencia o de oscuridad, ese acto tiene un poder espiritual tan grande que puede cambiar decretos que parecían fijos. No se trata de magia, sino de conciencia. ¿Qué significa anular decretos? En la Cábala, un decreto no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia natural de cómo la conciencia está funcionando. Cuando una persona vive solo reaccionando, repitiendo los patrones, los resultados se repiten. Eso es un decreto. La misma causa produce el mismo efecto. Pero cuando la conciencia cambia, el sistema cambia. Por eso los sabios dicen que rescatar el alma del basurero, es decir, elevar la conciencia, puede romper la cadena automática de causa y efecto. Hanukkah es exactamente eso. El templo estaba profanado, no destruido, como una vida fuera de servicio. La menorá estaba apagada, como una conciencia dormida. El aceite estaba contaminado, como una vida reducida solo a lo material. Los macabeos rescataron el templo del basurero espiritual, por decirlo así. No aceptaron que todo estuviera perdido. Y ese acto, rescatar lo sagrado en medio de la caída, anuló decretos. Un ejército pequeño venció a uno grande. Un aceite escaso duró 8 días. Una historia condenada a desaparecer volvió a encenderse. Cuando alguien eleva la conciencia, cuando rescata lo sagrado de un lugar de caída, la realidad deja de funcionar en automático y los resultados pueden cambiar. El verdadero milagro no está en el aceite, sino en la decisión de rescatar la luz cuando todo parece perdido. Para cerrar, cada persona tiene una responsabilidad espiritual, elevar su vida, sus emociones y sus decisiones. Cuando esa conciencia se activa, el milagro ya está ocurriendo. Esa luz se revela y no promete ausencia de oscuridad, promete una luz que no depende de las circunstancias. El templo es una imagen del estado interior. Cuando vivimos reaccionando, la luz no circula. Encender la Hanukkah es volver a activar la conciencia. Retirar ese letrero que dice fuera de servicio del templo interior. Y recordar que la vida no está hecha para ser soportada, sino elevada. Ese es el verdadero milagro de Hanukkah. Muchas gracias. Hasta pronto.